Hola, buenas tardes. Somos NTT Data. Hoy vamos a hablar de self-healing en Kubernetes, utilizando inteligencia artificial generativa. Mi nombre es Ronald Aguilera. Tengo ya bastante tiempo trabajando en la compañía, casi 8 años. Mi compañero Javier Pérez, también arquitecto, vamos a presentar cómo es esto en vivo. Vamos a empezar hablando del contexto, las expectativas que tenemos de esta nueva herramienta. ¿Cómo vamos a comparar dos términos que son muy similares pero confunden, que es la autorremediación y el self-healing? Vemos cómo utilizamos el self-healing en Kubernetes, vamos a hacer una demo de ella y qué nos llevamos. Además, una ronda de preguntas y respuestas. Ok, para empezar, tenemos que mencionar lo que es un sistema digital inmune. Un sistema digital inmune lo que busca es mitigar esos problemas de la estabilidad operativa, todos los riesgos comerciales que eso trae, a través de un conjunto de tecnologías, de prácticas, analiza y todo esto. Y aquí yo quiero hacer un punto inciso sobre el evento que pasó ayer. Eso es muy importante. Nadie se lo esperaba. Ese fue una actualización que sucedió. Se vieron afectados supermercados, aerolíneas, pero el cliente, el que está en el counter, a él no le interesa que si está pasando un problema de pantallazos azul, solamente ellos lo que querían era un vuelo. Entonces, ¿cómo tu plataforma responde ante esos eventos inesperados? ¿Sí? Habían muchas aerolíneas que perdieron muchísimo dinero por eso. Entonces, si realmente, ¿qué nos llevamos de aprendizaje? De que la aerolínea en ese momento, de todas las que estaban en el aeropuerto, levantaba primero sus sistemas, era la que tomaba el problema y se hacía cargo de los usuarios que estaban molestos, con todas las razones. Entonces, de ahí vamos a hablar, de cuánto vamos a ver el problema que nos causa una inestabilidad operativa a nivel de usuario, a nivel de experiencia y de todo aquello. Entonces, ¿qué objetivos tienen estos sistemas digitales? Primero, vamos a abordar lo que es el entorno resiliente. La resiliencia lo que busca es cómo me adapto a esos problemas de inestabilidad, de caos. Luego tenemos que entregas parches de seguridad, actualizaciones que le den al usuario todos esos problemas con los que nos encontramos. Vamos a hablar también, buscar es lo que es la experiencia final, no solamente que el usuario se sienta cómodo con la aplicación y con nuestros sistemas, sino que realmente responda ante esos problemas, que no se quede colgada, que no se quede con un pantallazo, que no dé solamente un spinner y todo eso. Ese es el tipo de cosas que se busca. Que nuestro equipo de trabajo esté siempre sacando nuevas innovaciones, nuevas actualizaciones, que haga frente a la competencia y que además entregue valor de negocio. Ese valor de negocio puede ser rentabilidad, puede ser alta de nuevos usuarios, puede hacer likes en nuestra App Store, también puede ser reducción de costos operativos. Bien, ahora vamos a hablar de qué es lo que plantea Gartner como punto importante a decir lo que es un sistema inmune digital. Primero ellos hablan de seis tipos de prerequisitos que debe cumplir para decir que es un sistema digital robusto. En primer lugar va a hablar de la observabilidad. La observabilidad ya todos lo conocemos. Tenemos un sistema centralizado preferiblemente, donde recolectamos logs, métricas, trazas, alertas con umbrales. Ustedes ya lo conocen, ya no hay mucho que decir de esto. Por ahí empiezan todas las compañías. Luego tenemos lo que es el testing aumentado con IA. Esto lo que hace es tomar nuestras pruebas unitarias, pruebas integrales, pruebas de rendimiento, y hace un complemento, saca esa data y ejecuta pruebas automáticas. Pruebas que no estaban contempladas. Puede incluso inyectar pruebas de seguridad, ataques simulados, puede incluso darse cuenta de cuánto un frontend ha agregado una pantalla nueva y la prueba de la misma forma como se probó anteriormente, todo de forma automática, transparente. Ok, otra cosa también importante es el Chaos Engineering. El Chaos Engineering lo que es un experimento en un ambiente preproductivo, que se parezca lo más a producción, donde yo voy a insertar inestabilidad. Voy a hacer, como dicen, sembrar el caos. Voy a empezar a tumbar algún nodo, algún servicio para ver cómo se comporta. Lo que se busca con estas pruebas de experimento es descubrir cuáles son nuestras vulnerabilidades, cuáles son nuestras debilidades de nuestra plataforma para poder estudiarlas, para que otro no lo haga. Yo mismo sé mis errores, ¿sí? Y poder accionar ante ellos, recolectar esa data,
ver exactamente cómo se comporta mi plataforma ante esas situaciones inesperadas, como lo que pasó ayer. La autorremediación, eso es un término que lo vamos a ver más adelante. La autorremediación lo que dice es este conjunto de sistemas que están pendientes en búsqueda de errores y a través de esos errores preestablecidos, automáticamente tiene ya una receta para poder remediarlos y lo hace de forma automática. Me consigo este error, lo aplico. El SRE o el Site Reliability Engineering lo que habla es del conjunto de prácticas de ingeniería del software para aplicarlas a la infraestructura y a la operación, como la mejora continua, el versionado, el gobierno, todo lo que hacemos en las APIs, algo así, pero para la infra. Y lo que busca es buscar ese balance entre la entrega rápida y mi estabilidad operativa de mi plataforma, que no busque lo que estoy haciendo dañar lo otro. Y por último, la seguridad de lo que es en la cadena de suministros, y eso lo que indica es, le aplico seguridad a todo el entorno, desde que empiezo a desarrollar hasta que termine, en todo lo que es el ciclo de cadena, desde componentes, librerías, todas esas cosas. Vale, esto es lo que dice Gartner, ¿sí? Gartner dice tiene que tener todo eso, pero nosotros, como Entity Data, a ver, tenemos un marco metodológico, voy hacia atrás, creo que se me fue un poco. Ok, tenemos un marco metodológico, tomamos lo que hizo Gartner y decimos, bueno, nos vamos a quedar con algunas cosas y así lo hacemos nosotros. Nosotros diseñamos, implementamos, usamos SRE, usamos Chaos Engineering, pero agregamos una cosa importante que es el FinOps. El FinOps lo que te habla es cuánto me puede costar una solución. Es decir, voy a hacer un análisis de costo de todas las casuísticas, de todo. Cuánto me cuesta tener un servidor abajo en términos de usabilidad. ¿Con qué me voy a encontrar? Y a través de esos costos tomar decisiones. A los ejecutivos les interesan los costos para poder tomar esas decisiones y decirles voy o no voy con esta solución. Luego que tengo todo eso y lo tengo implementado, voy y voy a observarlo. Monto mi experimento de caos en mi servicio, veo todo lo que se está ejecutando, los dashboards, los reportes de cuánto costó estar abajo. Si yo lo hubiese detenido media hora antes, cuánto me ahorro en dinero. Y de último, aplico la remediación. Y aquí empezamos a hablar de self-healing. Vamos a usar self-healing con inteligencia artificial generativa, lo que podemos llamarlo AIOps, y cómo tenemos la mejora continua de las incidencias basados en el self-healing. Bien, luego vamos a comparar qué es la autorremediación y el self-healing. En términos, son muy parecidos, lo hacen de manera automática, sin intervención humana, pero como les había dicho, el self-healing lo que hace es trabajar con errores predefinidos. Es decir, me consigo este error, aplico esto. Simplemente no trabaja con escenarios desconocidos, escenarios como un pantallazo azul no lo puede hacer. Pero el self-healing utiliza inteligencia artificial generativa, está buscando errores nuevos, los busca incluso en internet, los puede buscar en la base de datos de conocimiento que tenga la IA, y busca nuevas soluciones y aprende de ellos. Utiliza el Machine Learning, se adapta mejor, tiene un poco más de autonomía y todo eso. Bien, esas son las diferencias clave. Para darle un ejemplo de cómo funciona esto, imagínense por un momento de que tengo un servicio. Uy, se cayó. Vale. Tengo un servicio que sube su pico de tráfico los días 15, los días en que cobran seguramente muchas personas y quieren cobrar, ¿sí? Entonces, viene a las primeras horas, a las horas de la mañana, empieza un nuevo tráfico entrante y con ese tráfico entrante yo escalo, ¿sí? Eso está muy bien como autorremediación. Si caen cosas y se caen algunos servicios, los vuelve a levantar. Pero imagínense por un momento, ¿sí?, de que mi plataforma aprenda y sepa de que antes de que llegue a las 9 de la mañana de los días 15, aprovisiono. ¿Por qué? Porque la autorremediación es reactiva. Yo reacciono cuando va entrando el tráfico. Se pueden caer algunas peticiones. Algunos usuarios van a sentirse de que no les respondió porque la plataforma no estuvo disponible en ese momento. Pero ¿qué si te digo de que 2 horas antes aprovisioné más máquinas virtuales y preparé porque sé qué es lo que viene? Porque con la IA yo puedo saber la cantidad de tráfico que va a venir a esa hora y me puedo aprovisionar. Entonces, ahora, para explicarle el self-healing, aquí les voy a dar el paso a Javier. Adelante.
Buenas tardes. Soy Javier Pérez, arquitecto de NTT. Vamos a hablar acerca de self-healing comparado a la autorremediación que tenemos actualmente ya en Kubernetes. La autorremediación actualmente en fines técnicos es realizar una configuración dentro del clúster que me permita de cierta manera, bajo algunas reglas, recuperar el servicio, ¿no? del contenedor que se tiene en Kubernetes, ¿no? Ya sea validando validando health checks, colocando algunos controladores en específicos, o validando las capacidades, ¿no? Dependiendo de la cantidad de recursos que se estén utilizando, de repente poder escalar bajo alguna regla que ya se tiene predefinida en Kubernetes, ¿no? Ok. Entonces, para eso tenemos componentes, ¿no? Como los health checks, ¿no? La configuración de autoescalado, controladores para validar la réplica, configuraciones en los deployments, daemon sets y stateful sets, ¿no? Son configuraciones que se tienen actualmente ya en Kubernetes que te permiten hacer autorremediación, pero esto requiere una predicción de lo que puede suceder o de repente trabajarlo bajo algunas reglas estándares a nivel de infraestructura. Con respecto al self-healing, en el caso de Kubernetes que estamos aplicando con inteligencia artificial, lo que hacemos es generar operadores inteligentes que tienen implementados dentro de los componentes de Kubernetes una conexión a inteligencia artificial y una conexión a diferentes fuentes de datos para obtener logs, estadísticas dentro del servicio. Y luego implementar políticas que te permitan recuperar el servicio, ¿no? Para eso obviamente utilizamos sistemas de monitoreo de alerta y plataformas de observabilidad, pueden ser también con inteligencia artificial, como por ejemplo Dynatrace tiene algunos servicios que te dan algunas sugerencias en base a los logs que ya van encontrando dentro de esta información. Entonces tomamos toda esta información y procedemos a ejecutar alguna operación utilizando inteligencia artificial. Le damos esta fuente de datos a la IA para que nos genere ya sea una ejecución de comandos o una edición de código, ¿no? Para eso actualmente estamos usando la tecnología de Semantic Kernel. Acá hay un ejemplo de cómo se utiliza Semantic Kernel. Se crea una conexión, ¿no? al modelo, ¿no? Utilizando las credenciales. Se generan algunas adiciones de plugins a nivel del kernel y luego se empieza a ejecutar el prompt y se empieza a ejecutar el procedimiento a la integración de los servicios de la IA con los monitores de logs, ¿no? A ver. Entonces, se pasó. Algunas comparaciones de por qué usamos Semantic Kernel y de repente no estamos usando otras tecnologías que pueden ser similares, como LangChain o Spring AI. En el caso de LangChain tenemos que, bueno, a nivel de lenguaje, la comparativa, LangChain es más fuerte en Python y JavaScript, ¿no? Está más actualizada las características. En el caso de Spring AI tenemos las características más actualizadas para Java y Kotlin. Y en el caso de Semantic Kernel está más actualizado para C#, ¿no? También se puede trabajar con Java y con Python, pero específicamente está más actualizado con C#. La diferencia en cuanto al foco es que LangChain trabaja directamente con los LLMs, se trabaja en base al RAG, en base a ciertas características o ciertas secuencias que se van a dar como parte del prompt. En el caso de Spring es una herramienta, es un framework que te permite conectarte a la IA de forma más simple, pero está muy específicamente orientado a Java. En el caso de Semantic Kernel está más orientado a implementar plugins y luego utilizarlos mediante algún flujo de datos que se pueden configurar dentro del mismo kernel. Las ventajas en cuanto a self-healing
es que, bueno, en cuanto a la generación de scripts y análisis para LangChain, hay que implementar o apoyarse en otras herramientas. En cuanto a Spring AI, bueno, tiene algunas características para integrarse a ciertos servicios, igual hay que hacer alguna implementación. En el caso de Semantic Kernel tenemos ya la integración de forma nativa con AI y algunas características utilizadas como por ejemplo Cognizer, fuente de datos. En cuanto a las limitaciones, tenemos que para LangChain tenemos que utilizar herramientas adicionales. Para el caso de Spring AI, igual hay que conectarse a las APIs, librerías. En el caso de Semantic Kernel, lo que tenemos que hacer es utilizar más conocimientos avanzados de IA, ya que muchos de los plugins que se tienen en Semantic Kernel te permiten ya integrarte a servicios nativos, especialmente de la nube, ¿no? Entonces, en conclusión, dependiendo del escenario que vayamos a tener, LangChain puede ser muy bueno si estamos ya trabajando, por ejemplo, en soluciones con Python, ¿no? Ya sea que estemos trabajando de repente con flujos de datos, análisis de datos de repente. En el caso de Spring más si ya tenemos una aplicación robusta, desarrollada en Java, con Spring. Entonces es recomendable escalar por ese lado. En el caso de Semantic Kernel es más, si por ejemplo estamos trabajando con soluciones en la nube, obviamente con C#, y tiene muchas características asociadas específicamente a Azure, ¿no? Porque es una herramienta de Microsoft. Entonces, a nivel de arquitectura, empezamos por aquí. A ver, ¿dónde está? Acá. Hemos desarrollado una aplicación, ¿no? demostrativa, que lo que va a hacer es dejar logs en este componente, en este repositorio de errores, que es, en este caso estamos usando una herramienta que es Sentry, ¿no? Que te permite traquear los errores. ¿Ya? Estos errores los vamos a leer mediante un agente. ¿Ya? Este agente lo que va a hacer es analizar mediante esos errores que va encontrando, va a analizar con la IA, ¿no? Dependiendo qué tipo de errores se vayan encontrando, y para la demostración tenemos un caso, por ejemplo, donde va a resolver ejecutando algún tipo de comando, ¿no? Encuentra un error, la IA te va a indicar de que ese error se soluciona haciendo una ejecución dentro del clúster de Kubernetes, o también te puede dar una solución con una solución de código, o sea, un cambio en el código, una edición en el código, y luego realizar un envío, ¿no? de esta edición hacia un repositorio de Git. Y posterior a esto se desplegaría la actualización en la API, ¿no? Que solucionaría el problema. Entonces, ese es el flujo que realiza el servicio de self-healing. Obviamente, en un entorno más complejo, dependiendo de la fuente de datos que le coloquemos, puede solucionar diferentes tipos de problemas de forma automatizada, ya que esta fuente es dinámica. Entonces, para resumir la demo que vamos a realizar ahorita, lo que vamos a hacer es generar unos errores en Sentry, lo vamos a visualizar, vamos a ver que esos errores se están generando, vamos a ejecutar un escaneo de esos errores, vamos a realizar un análisis, ¿no? Acá te va a indicar, por ejemplo, para cada tipo de incidencia, te va a realizar la ejecución de la solución. Vamos a revisar también cómo es que soluciona cada caso, cómo ejecuta un comando, cómo ejecuta alguna actualización dentro del clúster, ¿no? Y podemos verificar también la realización del PR. ¿Sí? Entonces, vamos a realizar la demo. A ver. Eso que está moviendo mucho. Sí. A ver. ¿Dónde es el cable? Ok.
A ver, aquí tengo la plataforma de Sentry, que tiene un error que ya he detectado. Lo que voy a realizar es, voy a generar un error adrede dentro de la aplicación. Esta es una URL que está consumiendo la API. Entonces voy a generar un tipo de error varias veces. Voy a generar otro tipo de error. Un error es un error tipificado, un error ya detectado, y el otro error es un error, por ejemplo, que muchas veces suele suceder en el código, ¿no? Por ejemplo, voy a generar un null pointer. Entonces, regreso a la plataforma y acá veo que me ha generado este error, que es un error que yo ya tengo mapeado dentro de mi aplicación, y ya tengo una solución propuesta. Y acá tengo un error genérico que probablemente le puede ocurrir a cualquiera realizando un desarrollo. Y si esto llega a un entorno productivo, lo ideal siempre es solucionarlo lo antes posible, ¿no? Si obviamente ha pasado todos los controles necesarios. Entonces, para eso voy a ejecutar primero el escaneo, ¿sí? Lo que va a realizar ahorita va a detectar esos dos errores. ¿Cuál es? A ver. Ya. Entonces, aquí, por ejemplo, está detectando el error del null pointer exception, está detectando. Esta es información que le provee Sentry al momento de detectar la excepción. Entonces le da la línea del error y bueno, internamente también tiene la traza. Lo mismo para el tipo de error C, ¿no? Detecta el error. Luego lo que está haciendo es, para el tipo de error null pointer, está ejecutando una edición de código, ¿no? Va a ejecutar una edición de código, y para el tipo de error C va a ejecutar una ejecución de comando, ¿sí? Entonces, ahorita ya está ejecutando una corrección en el código, ¿no? Acá nos dice, por ejemplo, cuál es la rama que ha creado, el repositorio local donde lo está ejecutando, y el commit que está realizando en el repositorio. Si yo ingreso a este pull request, que es lo que en un entorno de trabajo, la IA sería como un desarrollador más que encuentre el error, solucione el error, genere un pull request, y un equipo técnico, probablemente líderes técnicos del equipo, arquitectos, se encargarán de revisar este pull request para probarlo y llevarlo a un entorno productivo, siguiendo el camino regular del... A ver. A ver, parece que no me hace caso. Voy a copiar este link y voy a ingresar aquí. Entonces, este es el pull request que me acaba de generar la IA, ¿sí? Acá puedo ver el commit para ver la diferencia o la corrección que me está generando la IA. Esta corrección obviamente es una corrección desde el punto de vista de la IA, dependiendo qué tanta información yo le dé acerca de mi proyecto, me podrá hacer una corrección. En este caso, por ejemplo, yo tenía una variable que le he dejado null, ¿sí? Ok. Le he dejado null a propósito, y acá está realizando la corrección, ¿no? O sea, lo que hace la IA es, mira, tienes que hacer esta validación. Entonces, ejecuta esa corrección y me genera este pull request. En el caso de la ejecución del comando, lo que hace simplemente es generarme una sugerencia del comando, lo va a ejecutar, ¿no? En este caso está haciendo el reinicio y me está diciendo en cuánto tiempo lo ha ejecutado, ¿no? Entonces, estas ejecuciones son automáticas y utilizan fuentes de datos dinámicas que no están embebidas dentro de la aplicación, son fuentes que están asociadas dentro de OpenAI con fuentes de datos como Cognitive Search, repositorio de datos de documentos como un storage. Entonces, esa es información que utiliza de forma dinámica, que yo puedo ir alimentando. Puedo darle, por ejemplo, una URL de Confluence para que revise esa información y en base a eso me vaya planteando algunas soluciones, ¿sí? Ok, entonces, esa es la parte demostrativa.
Voy a pasarle la posta a Ronald. Hola chicos, bueno, se nos ha quedado corto el tiempo. Creo que podemos pasar a la ronda de preguntas y respuestas, ¿no? Sí, si tienen alguna pregunta por acá. ¿Qué pasaría si encuentro un error que no puede solucionar? ¿Qué es lo que haría en ese caso Gen AI? ¿Te ofrece alguna sugerencia quizás o qué es lo que hace? Ok, no sé, ¿quieres contestar? Bueno, en caso de que no encuentre la solución, va a detectar el error y te va a notificar que no ha podido solucionarlo, ¿no? O sea, la parte que no he podido mostrar ahora por un tema de tiempo es que posterior a esta ejecución realiza una verificación y dependiendo del estado de la solución, ya sea que el servicio se restableció, te notifica si ha sido ejecutado correctamente o no. Entonces, si no lo pudo ejecutar, te va a notificar que no pudo ejecutar y probablemente no tiene toda la información necesaria y vas a tener que interactuar manualmente, ¿no? Pero te reduce bastante el tema operativo en cuanto a soluciones que pueden ser muy rápidas en cuanto a dinamismo, ¿no? Entonces, mientras más información se le dé, más soluciones te puede también brindar, ¿no? Yo tengo dos preguntas. La primera, ¿por qué eligió usar los proveedores de servicios de Microsoft en lugar de los de AWS? Eso uno. Y por otro lado, ¿cómo maneja el tema de la alucinación de los LLMs? Porque tengo entendido de que usted literalmente ahí está compitiendo código, bueno, está cambiando el código automáticamente. ¿Cómo se maneja esta alucinación, la respuesta que potencialmente podría afectar el performance de las aplicaciones en producción? Bueno, sí, primero tiene que ser revisada, ¿no? La sugerencia, pero adelante, Javier. Sí, en el caso, o sea, ¿por qué no hemos usado AWS o Gemini? Es básicamente por un tema del entorno del proyecto. Ahorita estamos trabajando en Azure, pero la solución es agnóstica a cualquier herramienta. Al final de cuentas, ChatGPT, Gemini, Llama tienen muy similares resultados. Obviamente el espectro de las alucinaciones se van a controlar con una validación humana. Por ejemplo, si es un reinicio de un servicio, estamos hablando de que un reinicio en Kubernetes no te va a dar indisponibilidad, considerando de que si el servicio todavía está activo, lo va a hacer con un blue-green, por ejemplo. O sea, son alternativas que ya debemos haber cubierto. Y en cuanto a la edición de código, lo que hace es lanzarte un pull request. Esto no significa que ese código va a llegar a producción. Tiene que ser aprobado por un líder técnico para ver si ese código que se está generando la IA pues no está muy jalado de los pelos, ¿no? ¿Sí? Ya, estamos, ya. Creo que, ¿tienen otra pregunta? ¿Podemos responder? Chicos, por favor, si pudieran ponerse delante con la foto grupal. Ok.